Nunca es demasiado tarde para ser un artista, de Julia Cameron. Semana 6. Reavivar una sensación de humildad. A estas alturas es posible que estés desenterrando vivencias de tiempos en que la humildad aún era una lección que tenías que aprender. En la parte de la autobiografía correspondiente a esos años, muchas personas escriben como lo tenían todo pensado: empezar una carrera profesional, recibir 1 o 2 ascensos, tener un apartamento, un grupo de amigos y quizá incluso una pareja. Recordar ese momento de tu vida te dará ocasión de diferenciar entre las decisiones tomadas por tu ego y las auténticas. ¿Es posible que tu ego siga de alguna manera entorpeciendo tu camino? Cuando aprendas a dejar el ego de lado, verás que tus sueños se vuelven más ambiciosos y los pasos para hacerlos realidad más humildes. En contra de lo que cabría pensar, cuando actuamos con humildad crecemos como personas. Cuando dejamos de intentar ser perfectos, empezamos a avanzar. Cuando estamos dispuestos a pedir ayuda, hacemos progresos y paradójicamente inspiramos a los demás con nuestra fortaleza. A medida que nuestro yo auténtico emerge de las páginas, nos sentimos más cómodos con nosotros mismos. Una vez que ya no tenemos que fingir, descubrimos que no nos importa ser principiantes. En lugar de grandiosidad, elegimos la humildad. Estamos dispuestos a probar sin tener garantía de éxito. Estamos dispuestos a asumir riesgos porque probar cosas buenas es beneficioso para el alma. Nos aventuramos por sendas desconocidas. Florecemos de muchas maneras, grandes y pequeñas. Humildad. Cuando me preguntan cuál es el principal obstáculo para la creatividad, siempre contesto: la falta de humildad. Los sueños se quedan en simples sueños cuando insistimos en hacerlos realidad de manera instantánea y perfecta. Nos comparamos con maestros y nos decimos que nunca conseguiremos cumplir nuestros sueños. Pero los maestros empezaron como principiantes y su disposición a arriesgarse a parecer ridículos es una forma de valor que muchas veces permanece invisible. Digamos que soñamos con ser directores de cine. En lugar de apuntarnos a un curso de principiantes, nos dedicamos a ver las obras maestras que tanto admiramos y decimos: yo nunca podría hacer eso. Y tenemos razón, no podríamos nunca hacer eso, pero, con la humildad como punto de partida, podríamos producir una obra original de calidad. Así que imaginemos que nos hemos matriculado en un curso de realización de cine para principiantes. Si el profesor sabe lo que se trae entre manos, nos hará estudiar primero las óperas primas de aquellos a quienes pretendemos emular. George Lucas dirigió Star Wars, pero mucho antes de rodar su obra maestra, hizo una serie de películas que podrían calificarse de irregulares. Puede que no podamos rodar Star Wars, pero sí podemos hacer nuestras películas de principiantes, esos primeros pasos que a menudo nos hacen llegar lejos. Cuando tenía 30 y muchos años y era una veterana en Hollywood, decidí que quería hacer películas, no solo venderlas. Me matriculé en un curso llamado Vista y Sonido. Tenía 10 años más que mis compañeros de clase. Me parecían muy jóvenes y llenos de entusiasmo y alegría. Pensé que, sin duda, algún día harían grandes películas. Yo hice una serie de cortos a partir de experiencias personales. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando el profesor los elogió en clase, diciendo que eran excelentes ejemplos narrativos? Se trataba de experiencias que habían sido difíciles para mí y ahora tenía que recuperarlas en nombre del arte. Es muy probable que en tu autobiografía hayas detectado ya intereses, patrones, fuentes de disfrute. Los descubrimientos afloran a la superficie a medida que escribes y mientras conduces, cocinas, paseas, te duchas. Estás en un proceso muy potente. Estás haciendo preguntas y obteniendo respuestas. En ocasiones las respuestas son las esperadas, pero a menudo nos sorprenden. A estas alturas de tu autobiografía, es posible que estés revisando una época en la que empezabas a estructurar más tu vida. Estabas consolidando tu independencia y construías una identidad que puede ser muy parecida a la que tienes hoy. Albergabas sueños de futuro y estabas trabajando para hacerlos realidad. Tenías cierto grado de estabilidad e intentabas mejorar aquellas partes de tu vida con las que aún no estabas satisfecho. Es posible que te sintieras seguro, experto incluso, en determinados campos. En otros aún te sentías ingenuo. De forma similar, ahora también has hecho grandes progresos. Has recuperado la conexión contigo mismo de muchas y distintas maneras y estás considerando áreas o campos que te gustaría cultivar. Quizá tengas demasiadas ideas o planes como para que te dé el tiempo a ponerlos todos en práctica. Pero paso a paso irás avanzando. La satisfacción es posible y tienes tiempo.
La expresión demasiado tarde no tiene cabida cuando se habla de emprender un proyecto creativo. La creatividad es parte de nuestro ADN espiritual, no es algo que disminuya ni desaparezca. No, es un fuego que hay que reavivar y el lugar donde encontraremos felicidad, un manantial que nos llena de determinación. Si el antídoto al miedo es la acción, la manera de actuar, y con ello derrotar, superar o evitar el miedo, es procurar que la acción sea lo bastante pequeña y humilde para que podamos acometerla. Muchos jubilados, una vez concluida su vida laboral, quieren dejar una impronta personal en el mundo. Muchos abrigan el sueño de crear arte. Puede haber un baterista de rock frustrado, una novela esperando a ser escrita, un deseo de pintar o de ser actor nunca hecho realidad. Debemos ser pacientes con nosotros mismos mientras reunimos el coraje necesario para poner nombre a nuestros sueños. En las primeras etapas del proceso nos acetarán los temibles ¿y si? ¿Y si nunca llegas a destacar en esa disciplina artística? Nos preguntará el miedo. Pero a menudo la excelencia llega de la mano de la humildad, no de la grandilocuencia. ¿Y si tu arte es irrelevante? ¿Y si después de todo el trabajo te das cuenta de que tu arte no aporta nada? Pero estas preguntas no son más que grandilocuencia disfrazada de lógica, y la grandilocuencia nunca hace las preguntas correctas. Crear arte fomenta la autoestima, y cuando creamos algo, lo que sea, estamos haciendo algo por nosotros mismos. Y por cierto, no hay arte irrelevante. Cuando mi padre se acercaba al final de su vida, decidió construir una casa. La diseñó, la planeó y empezó a construirla. Era una casa roja a orillas de un lago, un edificio alto y estrecho a la altura de las copas de los árboles, casi como una casa en un árbol desde la que se verían los pájaros. A la altura de los nidos, podría decirse. Dibujó, pensó y construyó. Le hacía ilusión la casa y la observaba mientras empezaba a tomar forma. Ver su creación hacerse realidad le generaba orgullo y la sensación de estar haciendo algo importante. Cada día se levantaba con ganas de trabajar. Cada paso del proceso le daba nuevas energías. Mi padre no vivió para ver la casa terminada. No llegó a subir la larga escalera para vivir siempre entre los árboles, en compañía de los pájaros. Pero esa casa le hizo feliz y hoy se alza, terminada, a orillas de un lago en Libertyville, Illinois. Cuando pienso que alguien está observando pájaros por una de sus ventanas, sonrío. Creo que mi padre también. Es posible que mi padre se preguntara si viviría para disfrutar de las vistas y las acogedoras habitaciones de la casa. Si así era, nunca lo mencionó. Si así era, sospecho que el impulso de hacer realidad su sueño fue más fuerte que las dudas que pudiera haber tenido respecto al futuro. Nuestra creatividad no disminuye con la edad. Nuestra creatividad vive al menos tanto como nosotros, yo diría que mucho más. Para emprender un proyecto sin saber cómo o dónde terminará, hace falta humildad. Sin embargo, empezarlo merece la pena. Crear es satisfactorio. Concedernos vivir ese proceso es satisfactorio. Nuestro ego se niega a admitirlo, pero el que teme el fracaso es precisamente él. Nuestro artista interior no piensa así. Nuestro artista actúa con humildad de manera natural, pasos pequeños que conducen a otros más grandes a medida que tenemos historias que contar, placeres que compartir, ideas que poner a prueba, pero nunca en términos de éxito o de fracaso. Nuestro ego no se da cuenta de que el fracaso puede ser una etapa necesaria en el camino del éxito. Al fin y al cabo, ¿qué es el fracaso sin una invitación a empezar otra vez? Se ha dicho que el éxito puede resumirse en dos sencillas reglas. 1. Empieza algo. 2. Sigue trabajando en ello. Creo que desear crecer es inherente a la naturaleza humana. Creo que crecer es simplemente emocionante. Lo cierto es que cuanto más humildes sean nuestros pasos, mayores y más valerosas serán nuestras acciones. Dedicar tiempo, esfuerzo y atención a descubrir nuestros verdaderos intereses nos hará avanzar en dirección a nuestros verdaderos sueños. Quiero hacer algo grande y noble, pero mi deber es acometer tareas humildes, como si fueran grandes y nobles, dijo Helen Keller. Cuando estamos dispuestos a dar un pequeño paso adelante, estamos abriendo la puerta a algo mucho mayor. Muchas veces nos bloqueamos porque el sueño que tenemos en mente nos parece inalcanzable. La humildad nos recuerda que siempre hay una manera de avanzar, de que cada logro importante pasa por muchos pasos pequeños y ordinarios. Tarea: practicar la humildad. Nombra un sueño que te parezca inalcanzable. Ahora permítete nombrar y dar un pequeño paso hacia su consecución. Puede ser un paso diminuto,
Cuanto más pequeño, mejor. A un pequeño paso siempre le sigue otro. Autobiografía, semana 6. Responde. ¿Cuántos años tenías? Describe las relaciones más importantes que tuviste en esos años. ¿Dónde vivías? ¿Viviste en más de un sitio? ¿Cuál era el papel de tu ego en esos años? Describe un sonido que te devuelva esos años. Describe un sabor de esos años. Describe un temor que tuvieras entonces. ¿Qué sueños albergabas en esa época? ¿Cuál era el principal obstáculo al que te enfrentabas en esos años? ¿Sigues siéndolo ahora? ¿Qué tuviste que aprender? ¿Qué tenías la sensación de saber ya? ¿Qué otros recuerdos significativos conservas de esa etapa de tu vida? Cuando el ego se defiende. El ego no quiere que seamos humildes principiantes. El ego quiere que seamos expertos. Esta exigencia a menudo nos paraliza y nos impide cultivar intereses nuevos. Para adentrarnos en territorios inexplorados, debemos desmantelar primero la necesidad de perfección del ego. Debemos estar dispuestos a ser humildes. La humildad nos garantiza el don de ser principiantes. La humildad nos garantiza el valor para dar el primer pasito, al que seguirá otro. Nuestro ego nos exige que seamos perfectos. Nos regaña cuando sugerimos que también hay mérito en intentarlo. El ego tiene miras muy estrechas. Insiste en que seamos impecables, que consigamos la perfección total sin dar importancia a los medios por los que se alcanzan las metas y se hacen realidad los sueños. Durante la jubilación, muchos descubrimos que teníamos una identidad ligada al trabajo. Pero a menudo, si profundizamos un poco, nos damos cuenta de que el ego estaba presente en esta identidad. Sí, nos enorgullecíamos de nuestro trabajo y era normal que celebráramos nuestros éxitos. Pero si el ego estaba demasiado presente y se alimentaba exclusivamente de nuestros éxitos, entonces puede que nos espere una sorpresa desagradable. Al jubilarnos nos sentiremos perdidos. Nuestra identidad se tambalea. Nuestro ego está hecho añicos. ¿Quién soy yo sin mi trabajo?, nos preguntamos. Edward tuvo una carrera muy distinguida como cirujano ortopédico. Cuando se jubiló se encontró despojado de su identidad profesional. Cogió lápiz y papel, aunque eso sí me dijo que el ejercicio le parecía estúpido, e hizo una lista con 10 cosas que le habían interesado en algún momento de su vida. Uno de los primeros puestos le ocupaba una sencilla palabra: peces. «Desarrolla lo de los peces», le animé. Así que, sintiéndose idiota, Edward fue de expedición a una tienda de peces de su barrio. Estuvo mirando un acuario lleno de tímidos cola de espada y otro con agresivos peces ángel. Pasó casi una hora entera delante de un acuario llenos de diminutos teta neón. «¿Cómo puedo ayudarle, señor?», preguntó un empleado. «¿Va a montar un acuario?». Aquella pregunta le provocó a Edward un cosquilleo en el estómago. Se dio cuenta de que podía montar un acuario. «Sí», contestó, «pero no tengo experiencia. No sé qué va con qué». «Puedo ayudarle», se ofreció el dependiente. «Igual le interesaría comprar un manual para principiantes». «Sí», estuvo de acuerdo Edward. «Me parece una buena manera de empezar». Así se compró un modesto manual y se lo llevó a casa sintiéndose muy contento. El libro estaba lleno de consejos para montar un primer acuario. Edward lo leyó con avidez. «¿Y ahora qué?», se preguntó. Entonces lo supo. «Iría a visitar SeaWorld». Estaba a una hora escasa en coche en dirección sur. «Podría llevarme a mis nietos», pensó. «No, esta excursión es para mí solo». Cuando llegó a SeaWorld, vio que tenía mucho donde elegir. ¿Qué iba a ver? ¿Los delfines? ¿Las rayas? ¿Las orcas? Eligió los delfines. Su cuidador explicó: «Sabemos que son muy inteligentes, lo que no sabemos es cuánto». Cuando Edward se inclinó sobre el acuario, un delfín se acercó al borde y pareció observarlo con animada curiosidad. A Edward casi le pareció oír sus pensamientos. Sabemos que son muy inteligentes, lo que no sabemos es cuánto. Mientras conducía de vuelta a casa, Edward empezó a planear su acuario. Sería modesto, pero sabía que lo disfrutaría mucho. Tuvo que reconocer que aquellas 2 modestas, incluso infantiles, excursiones para investigar sus intereses le habían resultado placenteras. Ya empezaba a notar cómo su personalidad se expandía. Cuando me informó de ello, tenía un brillo travieso en sus ojos. Igual el ejercicio no es tan tonto después de todo. Igual no. Y tal vez las ideas que descartamos por considerarlas tontas, de tan simples, algo que simplemente nos va a hacer pasar un buen rato, sean en realidad la clave de nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Solo necesitamos ser lo bastante humildes para preguntarnos a nosotros mismos qué nos puede hacer disfrutar y escuchar con atención la respuesta.
Tracy, antes directora creativa en una agencia de publicidad, había sido muy aficionada a la cerámica, actividad que había abandonado por completo. Antes tenía un torno y un horno en el sótano de mi casa, cuenta, pero hace años que lo vendí. A veces me acuerdo de ellos, de cuánto los usaba. Cuando se jubiló, quiso recuperar la cerámica. Pensó que igual encontraba algún curso para principiantes, pero cuando preguntó en el centro cultural de su barrio, supo que no ofrecían ese curso porque les faltaba un profesor que lo diera. Pero si es muy fácil, se sorprendió pensando. Entonces se dio cuenta de que dar un curso de iniciación a la cerámica podría ayudarla a ella y a otros. Fui unos días antes a jugar con la arcilla, dice. Estaba un poco desentrenada, pero sabía lo suficiente para iniciar a otros y recuperar yo también la destreza. Descubrió que le gustaba enseñar, algo que no había hecho nunca. En mi trabajo era la jefa, pero enseñar es un tipo de liderazgo muy distinto. Hacía mucho tiempo que no pensaba en los demás o en lo que podía ofrecerles. No sabía si disfrutaría enseñando, si lo haría bien o mal. Pero a Tracy le resultó maravilloso pensar en el trabajo de otros. Al dejar su ego a un lado, encontró que disfrutaba siendo de utilidad a otros. Y enseñar cerámica a otros intensificó los recuerdos de lo que le había llevado a cultivarla en el pasado. Cuando miro a mis alumnos me acuerdo de lo que es hacer cerámica por primera vez, dice. Reaviva mi pasión por ella. Tracy no es la única que ha descubierto el placer que proporciona un ego domesticado. Enseñar desplaza el ego a un lado de forma natural. Tracy estaba acostumbrada a dar órdenes, a enseñar a otros a poner en práctica sus ideas. Ahora tiene que dar respuesta a las ideas de sus alumnos y su papel es ayudarles a ponerlas en práctica con éxito. Me sorprende la cantidad de ideas que tengo que ofrecer, dice. Y también tengo ideas sobre nuevos proyectos que podría emprender. Mis alumnos me inspiran. Muchos de nosotros descubrimos que cuando dejamos el ego a un lado, nuestra creatividad florece. Si nos tomamos a nosotros mismos un poco menos en serio, podemos crear con mayor libertad. Tarea: desmantelar el ego. Para muchos de nosotros el camino más rápido a una identidad más auténtica y sólida es coger lápiz y papel. Enumera 10 cosas que te interesen y te hagan feliz. Algunas pueden sorprenderte. Algunas pueden producirte satisfacción solo de pensar en ellas. Estos 10 intereses apuntan a la dirección de tu verdadero yo. Una vez enumerados, puedes empezar a dar pasos hacia tus sueños enterrados. A menudo esos intereses tendrán que ver con la parte más infantil de nuestra personalidad. Puede haber otros más o menos intelectuales, puede haber ideas que despertarán la imaginación de nuestro ego. Deja a tu ego a un lado mientras completas esta tarea. Perfeccionismo. El perfeccionismo es el enemigo, no el amigo de la creatividad. Cuando intentamos hacer algo bien, y con bien quiero decir perfectamente, creamos un bucle nocivo. Nos centramos solo en arreglar lo que consideramos que está mal y no vemos lo que está bien. El perfeccionista redibuja la línea de la mandíbula hasta hacer un agujero en el papel. El perfeccionista edita un pasaje musical una y otra vez y pierde de vista la obra a la que pertenece. Para el perfeccionista nada está nunca lo bastante bien. Cuando nos obsesionamos con la idea de que algo debe ser perfecto, nos privamos de la felicidad que da crear. El perfeccionismo es una exigencia malévola del ego. Nos niega el placer del proceso. El ego nos dice que debemos tener éxito instantáneo y nuestro perfeccionismo interior se lo cree. El perfeccionismo nos dice que para avanzar primero hemos de ser perfectos y sin embargo el perfeccionismo es a menudo lo que nos impide avanzar. El perfeccionismo es lo contrario de la humildad, que nos permite avanzar despacio pero a paso firme, cometiendo equivocaciones y aprendiendo de ellas. El perfeccionismo nos dice, hazlo bien o no lo hagas. Durante nuestra vida laboral, nuestro perfeccionismo a menudo se ve recompensado. Lo defendíamos llamándolo atención a los detalles y alto nivel de exigencia. Pero el perfeccionismo no es ninguna de esas dos cosas. Ahora que estamos jubilados, el perfeccionismo es un obstáculo a la creación, no un facilitador. En lugar de crear con libertad, nos bloqueamos. En lugar de avanzar con facilidad en nuevas direcciones, nos paralizamos. Arthur se jubiló después de una larga y exitosa carrera profesional como editor. Era un perfeccionista y como editor, ese rasgo de su personalidad le había resultado en muchos sentidos beneficioso. Su edición era meticulosa y muchos autores confiaban en él. Una vez jubilado, tenía la intención de dedicarse a escribir, pero cuando se ponía delante de una hoja en blanco se bloqueaba.
Había tantas maneras de empezar y él quería escoger la mejor. Pero ¿cuál era la mejor? Cuantas más vueltas le daba, más se obsesionaba, pensando sin fin pero sin escribir una sola palabra. Sabía sobre lo que quería escribir, pero ¿cuál era la mejor manera de hacerlo? Quiero que pruebes a hacer mis páginas matutinas, le dije. Si tu editor interior protesta, y lo hará, tú limítate a decirle, gracias por darme tu opinión, y sigue escribiendo. Escéptico pero desesperado, Arthur se puso a hacer las páginas matutinas. Quería que fueran perfectas. Aquí el talento y la perfección no son el objetivo, le dije. El objetivo es simplemente llenar 3 páginas. Cuando llevaba 3 semanas escribiendo, Arthur empezó a sentirse libre. Se dio cuenta de que estaba intentando editar sus páginas matutinas y empezó a ver aquello casi como algo cómico. Ahora ponte a escribir tu libro, le urgí. Me hizo caso y para su sorpresa la obra fluyó con naturalidad. Dile a tu editor interno que ya le dejarás meter mano al segundo borrador, le dije, igual que cuando tú editabas la obra de otros. Arthur hizo lo que le dije. Me di cuenta de que había estado intentando editar una idea que no tenía aún madurada, dice ahora. Era como estar leyendo por encima del hombro de un escritor, cuestionándole mientras intentaba redactar un primer borrador. Eso tenía que ser horroroso, y sin embargo me lo estaba haciendo a mí mismo. No es de extrañar que no consiguiera escribir nada. Pensar en eso me ayudó a domesticar al perfeccionista que hay en mí, al menos lo bastante para que me permitiera escribir. Para poder recuperarnos en sentido creativo, tenemos que olvidarnos del perfeccionismo. No recuperaremos nuestra creatividad a la perfección, pero sí lo bastante, siempre que nos concedamos un margen de error. No hay páginas matutinas mal hechas. Nosotros somos su único destinatario. Cuando hagamos las citas con el artista, es posible que algunas nos deje con sensación de plenitud y otras no. Lo importante es que no nos fustiguemos por las que no cumplan nuestras expectativas. Se trata de estar dispuesto a probar. Saber que estamos dispuestos a probar siempre puede ser la única recompensa que recibamos y también el estímulo necesario para seguir intentándolo. No menosprecies la emoción de probar. Cuando estoy trabajando en un libro consciente de que está destinado a que otros lo lean, mi perfeccionismo puede asomar la cabeza. Pero a medida que sigo escribiendo, sin editar, se produce un fenómeno interesante. Cuando releo lo escrito, a menudo compruebo que hay muchas pocas diferencias de peso entre lo que mi perfeccionista interior consideraba buena escritura y mala escritura. Lo cierto es que mi perfeccionista no es ninguna autoridad en lo que hago. Es esencial aprender a esquivar a nuestro perfeccionista interior. Hace poco escribí un libro en el que durante el primer borrador me sentí tan acosada por el perfeccionista que llevo dentro que estuve a punto de abandonar. Cuando se publicó el libro, intenté leerlo con mentalidad abierta. Leí de corrido y con atención y me pregunté cuántos libros más mi perfeccionista me habría convencido de no escribir. El perfeccionista interior es un matón. Quiere que dudemos de nosotros mismos. Pero un no a tiempo en ocasiones ahuyenta a los matones. Con los años he aprendido que el perfeccionista también exagerará cualquier crítica. Las reseñas favorables de mis libros le entran por un oído y le salen por el otro. Las desfavorables se magnifican y repiten. Todos tenemos un perfeccionista interior cuyo principal deseo es expulsarnos del juego. Todos tenemos la capacidad de aprender a ignorarlo y ponernos a trabajar. No te confundas, el perfeccionismo es un enemigo formidable y sin embargo hacemos bien en tratar de derrotarle. Una de las maneras más efectivas de desmantelar el perfeccionismo es reclutar la ayuda de un espejo amigo. Cuando mi amiga Sonia Choquet estaba escribiendo su primer libro, aturdida por el perfeccionismo, yo fui su espejo amigo. Leía fragmentos de lo que escribía y la animaba a seguir. Mi editor desde hace 17 años, Joel Fontinos, era y sigue siendo mi espejo amigo cada vez que escribo un libro. El perfeccionismo es un mecanismo de bloqueo extendido y trágico para muchos jubilados. Soy mayor, pueden pensar, así que si lo hago, más vale hacerlo bien a la primera, no tengo tiempo de andar probando. La creatividad es un proceso lento en el que se dan 2 pasos adelante y 1 atrás. Si usamos nuestras herramientas, comprobaremos que crecemos, pero el crecimiento es esporádico. Ahora hacen falta paciencia y tenacidad. Debemos ser tolerantes con nosotros mismos y tener expectativas razonables, no sea que el perfeccionista que llevamos dentro quiera expulsarnos del juego. Si avanzamos hacia adelante con humildad, seremos fuertes, más fuertes que el perfeccionista. Tarea: elige un espejo amigo.
Una persona que nos devuelve una imagen creativa, capaz y generosa de nosotros mismos es uno de los mejores aliados para luchar contra el perfeccionismo. ¿Quién en tu vida es un espejo amigo? ¿Qué persona de tu vida te diría que es más importante intentarlo que ser perfecto? ¿Hay más de una? Recluta un espejo amigo para que te ayude en tu empresa creativa. Pedir ayuda. Muchos de nosotros hemos sido muy buenos profesionales. Llegamos a ser socios del bufete en el que trabajamos, directores generales de una corporación. Obtuvimos la plaza en propiedad de la universidad. Al jubilarnos, estas marcas de aprobación pueden convertirse en una trampa. Nos impiden aventurarnos en territorio nuevo porque nos dicen que somos demasiado buenos para pedir ayuda, aunque la necesitemos. Así pues, los honores que adquirimos durante nuestra vida profesional se convierten en obstáculos para seguir alcanzando metas. Por esta razón, la herramienta espiritual que recomiendo es deliberadamente sencilla. Las herramientas a primera vista simples nos espolean en nuevas direcciones y nos sugieren que necesitamos ayuda, así como los pasos que podemos dar para buscarla. Casi todos los creadores bloqueados comparten una preocupación. Juegan a preguntarse, ¿y si? ¿Y si hago algo creativo y no es bien recibido? Fíjate que esta manera de pensar solo permite fantasías negativas. No dice, ¿y si hago algo creativo y es bien recibido? Parezco tonto, teme el artista principiante. Avergonzados antes de empezar siquiera, los creadores bloqueados no se dan cuenta de que el sueño del que están intentando huir seguirá persiguiéndolos. Muchos albergamos sueños de juventud que después enterramos y nos convencemos de haber dejado atrás. Pero uno no deja atrás sus sueños, y cuando escribimos las páginas matutinas a menudo descubrimos que vuelven corriendo a nosotros. La buena noticia es que a menudo lo hacen acompañados de la capacidad de convertirlos en realidad. En ocasiones nuestros sueños parecen tan inalcanzables que los descartamos antes de empezar. Pero si estamos dispuestos a buscar mentores que nos apoyen y sabemos reconocerlos cuando se cruzan en nuestro camino, avanzaremos. Basta reunir el valor suficiente para pedir ayuda. Cuanto más pasión sentimos por nuestros sueños, mayor es la presión por cumplirlos. Mi amigo Demián, arquitecto retirado, sueña desde hace tiempo con ser realizador de cine, pero le parece algo inalcanzable, una quimera casi. Como tiene la idea en un pedestal, le ha costado siempre mucho trabajo dar pasos para ponerla en práctica, y en lugar de ello la ha dejado pasar, prístina, intacta y teórica. Damián no se siente cómodo pidiendo lo que de verdad necesita, que es ayuda. Solo se siente cómodo pensando en su sueño. Pero el arte no sucede en teoría. El arte solo sucede en la práctica, como muchos los que, como Demián, están tan sumidos en sus sesudas preocupaciones que casi no se dan cuenta que llevan tiempo parados sin avanzar. No sé cómo podría llegar a ser una película, me dice Damián cuando lo conocí. No he estudiado cine, no conozco a nadie en el mundillo, ¿no necesitaría actores conocidos y mudarme a Hollywood? Damián se ha desalentado a sí mismo con una larga e innecesaria lista de necesitos que se había inventado basándose en una autoproclamada ignorancia. Le escuché con atención y a continuación le animé a trabajar con las herramientas básicas. Escribir páginas matutinas, dar paseos y concertar citas con el artista. Se mostró escéptico. ¿Qué tenían que ver aquellas herramientas con sus objetivos? Pero en última instancia accedió y empezó a escribir sus páginas matutinas. Y al cabo de 2 escasos meses se encontró en una cena sentado al lado de un realizador de cine. En otras circunstancias habría ignorado algo así, pero había empezado a entrenarme a mí mismo, a detectar sincronicidad. Me daba pánico, pero sabía que tenía que hablar con el tipo. Así que abrí la boca y le pedí que me hablara de su trabajo. Era un tipo humilde, muy cordial, y habló de su profesión como si no fuera nada complicado. Antes de que me diera cuenta de ello, le conté que era un arquitecto jubilado que soñaba con hacer cine. Simplemente me salió. Después de decirlo no podía creérmelo, pero su respuesta fue aún más increíble. Voy a dar un curso de realización en la Universidad Municipal, le contó el director de cine a Damián durante el postre. Me encantaría hacerlo, contestó Damián, pero estoy seguro de que la clase estará llena de jóvenes. Es muy probable, dijo el director, pero a mí me encantaría que hubiera alguien de mi edad. A la mañana siguiente, Demián comprobó, gracias a sus páginas matutinas, que estaba deseando apuntarse al curso. Llamó por teléfono a la secretaría y se enteró de que el director de cine ya lo había inscrito. Lo telefoneó para darle las gracias, pero éste le atajó. Ya te dije que me vendría bien tener a alguien de mi edad. El primer día de clase, Damián comprobó que, en efecto, era varias décadas mayor que los otros alumnos.
Al día siguiente se quejó de ello en las páginas matutinas, pero al hacerlo se dio cuenta de que su veteranía podría terminar siendo una ventaja. A medida que el curso avanzó, esto resultó ser cierto. Cada vez que tenía un pensamiento negativo sobre sí mismo, las páginas matutinas contraatacaban con uno positivo. Al término del curso había rodado un corto de 15 minutos, y el realizador de cine le puso un sobresaliente bajo. Lo de bajo es por darte un estímulo para seguir avanzando, dijo el director. Pero, entre tú y yo, creo que has nacido para esto. Así que he dejado de ser un escéptico, me dijo Damián. Cuánto me alegro de haber pedido ayuda aquella noche. Es increíble lo mucho que ha cambiado mi vida gracias a que lo hice. Ahora soy un optimista, no un pesimista. Todos tenemos cosas sobre las que nos gustaría aprender más, y con un poco de esfuerzo, todos podemos encontrar a alguien que nos ayude a aprender. Aunque es posible que queramos declararnos autosuficientes, la verdad oculta es esta. Raras veces nos sentimos más conectados con un poder superior que cuando pedimos ayuda. Debemos rechazar la idea de que es mejor ir de creador solitario que pedir ayuda, y a continuación debemos pedir esa ayuda. Tarea: pedir ayuda. Demasiado a menudo, como profesionales con experiencia que somos, creemos que no deberíamos sentir la necesidad de pedir ayuda. Debería ser capaz de hacerlo solo, objetamos. ¿He hecho cosas más difíciles o no? Lo cierto es que hay muchas cosas que podemos hacer solos, y muchas que se hacen mejor y más fácilmente cuando aceptamos la ayuda de otros. Nombra un campo en el que te vendría bien recibir ayuda y consejo. ¿A quién conoces que tenga la información que buscas que esté dispuesto a compartirla? Escoge un pequeño paso, una pregunta, un dato que te gustaría averiguar y ponte en contacto con esa persona. A menudo nuestros compañeros de generación están más que dispuestos a transmitir sus conocimientos. Incluso es posible que tengan una o dos preguntas que hacernos, con lo que nos permitirán ayudarlos a ellos también. Registro semanal. ¿Cuántos días has escrito tus páginas semanales? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Hiciste la cita con el artista? ¿Qué fue? ¿Descubriste algo en tu autobiografía que te gustaría explorar en una cita con el artista? ¿Has dado paseos? ¿Notaste alguna cosa cuando los dabas? ¿Cuántos ajás has tenido esta semana? ¿Has experimentado sincronicidad esta semana? ¿En qué consistió? ¿Te hizo sentir humilde, guiado en cierto modo por un poder superior? ¿Qué descubriste en tu autobiografía que te gustaría explorar con mayor profundidad? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Como siempre, si tienes un recuerdo especialmente significativo al que necesitas dedicar más tiempo, pero no estás seguro aún de qué pasos dar, no te preocupes, sigue avanzando. Nunca es demasiado tarde para ser un artista, de Julia Cameron.